El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al Semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias a las que llegamos a diversas audiencias en todo el país y también a quienes nos escuchan en el formato podcast que se encuentra en distintas plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Y bueno, estamos iniciando una nueva temporada en este segundo semestre del 2025 y nos encontramos en cabina acá con el profesor Carlos Plazas, que hace parte de este equipo de Ananqué. Hola Carlos, ¿cómo estás en este inicio de semestre? Y bueno, te invito a que saludemos a la audiencia y hablemos un poco de qué vamos a tener este semestre. Hola Caro, un gusto poder saludarte, espero te encuentres muy bien y pues una vez más acá en una nueva temporada de Ananqué, Relatos de Clio. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Es un gusto poder volver a estar acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio para contar y narrar historias desde el barrio, la calle, los mundos rurales y urbanos. Esperamos que esta nueva temporada despierte su interés y curiosidad. En esta nueva temporada, como ya lo mencionaba la profe Carolina, hablaremos sobre narrativas audiovisuales y memorias populares. Esas narrativas audiovisuales se han ido configurando pues, como un escenario de divulgación dinámico, interactivo, plural. Las narrativas han adquirido un papel central en la configuración y transmisión de las memorias populares, especialmente en los contextos donde los sectores subalternos o marginados encuentran limitados sus canales de expresión en el registro escrito o en la historia oficial. En esa medida también las narrativas audiovisuales, sea documental, cine comunitario, cortometraje, registro amateur, se convierte en una herramienta que no solo documenta, sino que también construye versiones del pasado y el presente, donde dialogan con las sensibilidades colectivas. Esta nueva temporada vamos a explorar algunas narrativas audiovisuales que nos acercan a las memorias populares, las ciencias sociales y la historia. Y como pues la música siempre nos ha acompañado a lo largo de nuestros programas de Ananqué, es un vehículo para contar historia, recuperar memorias, y pues la idea es hoy no dejar eso de lado. Carolina, ¿qué canción nos puedes recomendar para nuestra audiencia para acercarnos a esas memorias y esas historias no contadas? Yo no sé si tú tienes algún tipo de recuerdo como de esa naturaleza que tenga que ver como con esos procesos colectivos del barrio y que lo puedas vincular, no sé, a alguna película, alguna serie, algo que tú recuerdes como para ir entrando en esto de las narrativas audiovisuales y las memorias populares. Pues Caro, yo creo que sí hay muchas experiencias que van centradas en las narrativas populares, ¿no? En las nuevas narrativas audiovisuales que vinculan pues momentos de la infancia. Por lo menos hay una telenovela que marcó yo creo una generación, se llama La Saga, que tenía un contenido político, social muy importante de la historia nacional, que pasaba por diferentes episodios de la historia, las violencias, el Bogotazo, la insurgencia armada, ¿no? Y como una serie de familia que tenía pues una herencia muy de estrato bajo, pero después fue un estrato medio alto, ¿no? Se configuró alrededor de ese tipo de prácticas y recuerdo muy de joven en el colegio, yo creo 10º o 11, verla y comentarla con los compañeros y pensar cómo la historia se inmersa en estas narrativas que uno considera de manera cotidiana que a veces pasan de agache, ¿no? Por debajo de la cuerda, pero que inmerso hay pues unos discursos que uno podría llevar a la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales y también a lo que es la vida cotidiana. Entonces yo creo que en esta temporada vamos a poder explorar mucho esto para que nuestra audiencia también pues se acerque a esas memorias que de manera cotidiana tiene y que pues las puede relacionar con estas narrativas audiovisuales.
Sí, recuerdo mucho esa novela, me la vi completa. La historia de los Manrique. Frank Ramírez era uno de los protagonistas. Muy, muy buena producción. Y sí, la vamos a encontrar más adelante en uno de nuestros episodios de esta temporada. Historia central. Bueno, y continuamos con nuestra historia central donde hablaremos sobre las narrativas audiovisuales y su vínculo con las memorias populares. Estas narrativas audiovisuales pueden llegar a entenderse pues, como formas de construcción de sentido que combinan imagen, sonido, un relato con el fin de representar, comunicar y reinterpretar experiencias sociales. No solo se limitan pues, al cine, a la televisión como formas clásicas de consumir lo audiovisual, sino que también abarca el documental, el video comunitario, las producciones digitales, los productos transmedia, las plataformas, redes sociales, el fanzine, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar en esta temporada también. Y pues desde las ciencias sociales estas narrativas no son solo productos culturales, sino que también son dispositivos de significación que median entre la realidad social, la representación y contribuyen a la construcción de memorias colectivas. En el campo de la historia, las narrativas audiovisuales han adquirido diferente relevancia como fuentes y formas para la escritura alternativa del pasado. Y eso en manera, digamos, contemporánea se ha visto en la historiografía, en donde ya no solo son las fuentes escritas las que nos cuentan sobre el pasado, sino también lo audiovisual. El documental histórico, por ejemplo, no solo registra hechos, sino también reinterpreta desde una lógica estética, discursiva, acercándonos, a debates historiográficos a través de un lenguaje más accesible o horizontal. El cine, como llega a plantear Ferro, es un contraanálisis de la sociedad, en tanto revela representaciones colectivas, ideológicas, dominantes, tensiones políticas, y a menudo pues aparecen en textos escritos. Yo recuerdo una película de Luis Buñuel que se llama Los Olvidados, por lo menos. Gran clásico. Es un clásico del cine. Y yo no sé, Caro, qué otro tipo de película te remonta a esas narrativas que se pueden vivir en lo cotidiano. Bueno, pues en el caso colombiano yo creo que hay una que para mí es la mejor película de la producción colombiana, que es La Estrategia del Caracol. Genial. Y que, claro, o sea, es como este ambiente de barrio, de lo popular, que como la de Buñuel estuvieron en lo que hoy se llama el mainstream, ¿no? Fueron súper taquilleras, son muy importantes en las historias cinematográficas de cada uno de los países, como en el marco también de este cine de crítica o cine social, ¿no? Y esa es una tensión interesante que creo que también vamos a estar abordando a lo largo del semestre, porque es, claro, son estas historias contadas desde abajo. Lo popular remite un poco a eso, ¿no? A esa dinámica de las historias de poblaciones, comunidades que viven, no sé, condiciones de pobreza, empobrecimiento, exclusiones de diverso tipo. Y cómo entonces esas memorias terminan haciéndose de consumo masivo y también lucrativas, ¿no? Porque pues fueron películas taquilleras importantes, pero resguardan también parte de esa memoria. Entonces resulta muy interesante. Y es muy bonito poder ver cómo la investigación en historia, esto que tú estás contando, y la enseñanza de la historia está girando alrededor de otro tipo de soportes, de fuentes, de posibilidades. Porque claro, o sea, como que lo primero con que generalmente asociamos el cine es como al disfrute, ¿sí? Y como al ocio, ¿sí? No va a hacer nada sino echarme en mi cama a ver Netflix. Pero resulta que ahí hay toda una producción y una forma de contar la historia y las sociedades y sus formas de ver, de entender que, bueno, nos resultan muy llamativas. Y pues para compartirle también a nuestra audiencia que hemos decidido con el semillero entrar en estos temas justo porque estamos pues abordando una propuesta de investigación donde nos estamos encontrando con memorias audiovisuales. Entonces, narrativas audiovisuales de memorias populares. Bueno, todo eso se puede conjugar en esta dinámica de palabras. Es que el cine colombiano tiene gran potencia en eso. Hay otra película que se llama como El gato y el ratón, que es la llegada de la luz a un barrio popular. En Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar, y cómo se entretejen ahí una serie de relaciones, sociabilidades en función de quién va a tener primero el acceso a la luz, cómo va a ser el proceso, y pues hay la sociedad del semáforo también, que es otra de las películas donde no la he visto. Se piensa un grupo de trabajadores informales que
bueno, desde el arte, desde la venta ambulante, trabajan en los semáforos y se genera una idea de decir, ¿cómo hacemos para que los semáforos duren más tiempo en rojo para que nosotros podamos ganar más? Y empieza toda una travesía alrededor de eso, pero está contando también la cotidianidad de habitar la calle desde la informalidad, que me parece también un trabajo genial alrededor de eso. Entonces ahí vamos a poder explorar en el cine muchos elementos y fuentes para poder acercarnos a nuestro tema de manera profunda y vincularlo con lo que hemos hecho de manera constante con la didáctica, con la pedagogía, con su enseñanza, ¿no? Claro, porque aquí también hay una pregunta sobre cómo estamos enseñando y aprendiendo historia, y es recurrente como esto de es aburrido, ¿sí? Y entonces, más allá de querer montar juegos y espectáculos en los salones, sí se trata como de vincular el placer y el disfrute con esos procesos de aprendizaje. Pero tú estabas hablando justo como de que no se trata solamente del cine y de la televisión, y aquí entonces entra una gran pregunta y es por la gran revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y el acceso a redes. ¿Cómo entran a jugar entonces estos cambios en la tecnología, en la forma en la que pues conocemos, nos acercamos a la historia, a su enseñanza, a su aprendizaje? O sea, ¿podemos aprender historia con TikTok o con Instagram? No sé. Uy, esa es una pregunta interesante porque ya por lo menos en todos estos aparatos críticos que nosotros utilizamos muchas veces de forma formal en la investigación como APA, ya hay formas de decir, cito un TikTok, cito un Reel, porque han adquirido una serie de relevancia investigativa y en el campo de los diferentes saberes, ¿no? Recuerdo un libro que en algún momento leía, que es del año 1997, del sociólogo español Manuel Castells, que son 3 volúmenes sobre la era de la información, y él mencionaba como que bueno, es que lo digital va a entrar a hacer un proceso de irrupción en las formas en las cuales aprendemos, ¿no? Y ya muchas veces no aprendemos a partir de la lectura, sino también a partir de lo digital, es decir, como que estas narrativas audiovisuales han transformado el modo en el que se produce y circula el conocimiento, ¿no? Han ampliado las posibilidades de investigación, de análisis, han construido diferentes materiales para pensar los imaginarios sociales, las estéticas políticas, las formas de resistencia cultural, porque pues ya desde la misma fotografía que muestra diferentes entornos sociales, pues lo que hacen es acercarnos a distintas problemáticas que antes no eran visibilizadas en esta gran historia de bronce, la gran historia de los vencedores como tal, pero pues dónde están como la subalternidad de los vencidos, que son esas historias que estas nuevas narrativas han permitido visibilizar, yo considero, y romper con el monopolio de los relatos oficiales, hasta en términos gramscianos contrahegemónicos en términos de la comunicación, ¿no? Ahí hay una dinámica bien interesante que liga también con nuestra otra gran categoría y concepto, esto que tú estabas mencionando de Gramsci, que es el de las memorias populares, que tiene una particularidad este concepto, y es, uno está en plural, o sea, son varias, no es una memoria popular, y tiene nombre y apellido, ¿cierto? El campo de la memoria pues ha venido siendo ampliamente trabajado y difundido en las ciencias sociales en América Latina, en Colombia, ha ido adquiriendo también en los últimos 20 años un auge muy importante. Se venía trabajando antes, pero son como los últimos 20 años alrededor de la posibilidad de narrar el conflicto desde otros lugares que el tema de la memoria ha venido trabajándose. El poder, la memoria siempre nos lleva como al recuerdo, ¿no? Y esa es una capacidad que tenemos todos y todas, construir recuerdos a partir de los sentidos, ¿cierto? Y como que atesoramos, hay escenas en nuestra cabeza, olores, sensaciones, canciones, que uno atesora y como dice, qué bonito esto. Que te transporta. Sí, exacto, eso, el poder del olfato, por ejemplo, del gusto, hay unas investigaciones tremendas sobre eso. Entonces, lo maravilloso de este mundo de las memorias es el hecho de que todos y todas podemos participar de ese proceso y tenemos ese poder y también ese derecho de recordar y de olvidar, porque es una relación de doble sentido, ¿sí? La memoria es selectiva, porque hay cosas que decidimos también olvidar o que necesitamos olvidar, que en nuestras memorias individuales y personales suelen ser cosas traumáticas y que pues por supervivencia el cerebro bloquea. Y entonces, a partir de esa posibilidad de que todos y todas podemos hacer memoria, recordar, ejercer el recuerdo y ejercer el olvido, pues surge también la posibilidad de, bueno, cómo se construyen memorias colectivas, compartidas, y que entran a tener una connotación
de disidencia y de tensión a las historias oficiales, que era lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, pues no sé si haya que hacer reels de los 3 tomos del libro de Canclini para poder acceder, sí. Porque bueno, podría ser una buena idea en algún momento, pero es muy cierto que a través de estas redes, con las complicaciones que tienen por la cantidad de información que se apropian, pero es a través de esas redes que circulan muchos discursos que colocan en tensión las versiones oficiales. Y eso es lo rico y lo enriquecedor, ¿no? Hay quienes colocan como opuestos la memoria y la historia. Este es un debate que hemos dado. Es un debate que siempre ha estado presente. Siempre está, en el semillero lo hemos mencionado, ¿no? Como, bueno, memoria e historia son... Hay quienes dicen, esos son opuestos, porque la historia está la fuente y tal. La memoria no tiene esos soportes, sino que parte de lo que la gente recuerda. Pero me parece que más bien es como se entretejen, ¿cierto? Como la memoria va contribuyendo a hacer una historia en múltiples voces. Porque aquí la gran pregunta es cómo logramos que la historia no sea una sola versión y una sola historia oficial. Y la memoria pues tiene esa posibilidad, ¿no? Como de permitirnos voces diversas y participación colectiva en la construcción de ese relato. La historia no la poseen solamente los historiadores y las historiadoras, que bueno, eso es una profesión muy importante, pero no está allí únicamente. Y tal vez, no sé, Carlos, tú que sí estás titulado en historia, los historiadores y las historiadoras podrían ser más bien como ese puente con las memorias populares. ¿Cómo ves tú esa relación ahí? Pues sí, siempre se ha visto como una relación conflictiva, si se quiere poner así como entre comillas. En función de esta condición que tú dices de la memoria, que a veces es muy... se diluye en el recuerdo, a veces es difícil captarla, llevarla a un escenario donde podríamos... Pues selectiva, o sea, se decide. Exacto, es selectiva. Pero entonces yo por lo menos pensaba en este historiador, Pierre Nora, historiador francés, que dice, bueno, los lugares de la memoria, o sea, ahí está hablando desde la historia, todos esos lugares que nos llevan al recuerdo como tal y que hacen parte de un proceso de investigación, de la posibilidad de investigar como tal. Entonces la historia también ha entrado en los debates porque la historiografía se ha ido transformando de manera constante en la medida en que se transforman las coyunturas globales, en la misma medida en que epistemológicamente surgen nuevos debates que dinamizan pues, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y en este caso la historiografía pues, ha articulado nuevas fuentes para acercarnos a objetos de estudio que muchas veces se pueden llegar a relegar a otro tipo de ciencias, como la sociología. Es decir, o sea, yo no puedo estudiar el presente porque pierdo objetividad, porque puedo estar, cercano a él, y esa medida me hace de pronto generar algunos sesgos en términos de cómo lo valoro, cómo lo observo. Pero la historia ha dicho, no, pues para eso surge también la historia del tiempo presente, ¿no? O la historia pública, que va a surgir en la década de los 80 también como en el debate de los estudios de la memoria, que también van a surgir para esa época, en donde dice, pues también hay que construir una narrativa de divulgación más horizontal y vincular a actores sociales que también tengan algo más que decir, ¿no? No solo que sea el investigador, salir de los espacios de investigación de las aulas y vincularlo con otros espacios cotidianos donde la experiencia se teje de manera constante, colectiva. Y creo que la historiografía, digamos, más contemporánea nos ha dado muestras de ello. Bueno, porque eso es muy importante. Me parece que toda esta profusión de debates de, bueno, la historia pública, lo que tú estabas contando, los debates de la memoria que ocurre alrededor pues del Holocausto en Europa, de la Guerra Civil Española y la dictadura en España, y luego pues a las dictaduras en América Latina y los conflictos armados prolongados como el nuestro. O sea, es en esos contextos donde empiezan a emerger estas posibilidades. Pero ahí hay una pauta que también es muy chévere, y es el hecho de que todos y todas somos protagonistas de la historia, y por lo tanto todos y todas podemos hacer historia desde lugares distintos, aportando cosas distintas, y no para pelear con el que va a los 5, 6, 7, 10 años pues para hacerse investigador o investigadora en historia, sino para generar puntos de encuentro, ¿cierto? Desde esas experiencias personales, colectivas, comunitarias, que no se tenían en cuenta antes en las narrativas históricas, eran anécdotas. Sí. Yo creo que parte también del hecho de romper esta idea de que
a quien investigamos es un objeto, sino es un sujeto activo de construcción de conocimiento, y la idea como investigador yo creo es acercarlo. Entre más lo acerquemos también a nuestros objetos de investigación, mayor tal vez objetividad podríamos llegar a conseguir. Eso era una discusión que teníamos en algún momento durante las clases de doctorado, en donde decía qué tan objetivo es lo que yo construyo, y decía el profe, lo mejor que se puede hacer para poder alcanzar la objetividad es tratar de llevar las voces de quienes queremos investigar, narrar, digamos, explorar en su historia a lo que nosotros estamos construyendo. Y eso es lo que también buscamos a partir de este tipo de narrativas, para explorar cómo a partir de estas formas de estas nuevas formas de narrar podemos visibilizar también la vida cotidiana, el barrio, la calle, los sectores populares, esas memorias, ¿no? Que es como la idea que tenemos para esta nueva temporada para nuestra audiencia. Cierto. Y bueno, y un poco para ir cerrando este segmento de nuestro programa, algunos apuntes sobre esto de lo popular, porque eso también es una categoría súper discutida, sobre todo en el ámbito de la sociología, la ciencia política y la política como tal. ¿Qué es lo popular? ¿Cierto? Y ahí a mí me gusta mucho otro autor, es argentino, García Canclini, que él va a decir, bueno, uno puede ver lo popular de tres maneras: como lo masivo, como lo folclórico. Son como dos grandes posibilidades, o la otra, que era la que tú estabas mencionando hace un momento, y es por el lado de Antonio Gramsci, que son como tres consideraciones. Porque lo popular se solía asociar a lo folclórico, los bambucos, ¿cierto? Eso es lo del mundo de lo popular, las artesanías, los trajes, las comidas típicas, y hemos tenido en Ananqué, en temporadas anteriores, varios programas, ¿cierto?, dedicados como a esta línea de lo popular. Pero el problema con esa definición, dice García Canclini, es que se quedan por fuera un montón de expresiones. O sea, Instagram, sí, ahí no habría construcción de lo popular. No sé, la música contemporánea, géneros, ritmos, se quedan por fuera. Entonces, ahí luego está esta idea de ver lo popular como lo masivo, y es como lo que hacen muchas personas, que es como la definición más cotidiana, ¿cierto? Pero ahí se pierde una especificidad, que es esta que propone Antonio Gramsci, y es lo popular tiene que ver con, sin dejar de ser folclórico, no necesariamente, sin dejar de ser masivo, porque lo puede ser también, es lo que generan los sectores excluidos como formas de vivencia y de resistencia. O sea, cómo se mueve la cotidianidad en el día a día y cómo se genera resistencia y tensión, ¿cierto? Entonces un poco lo popular va por ahí, pero bueno, la idea es irlo rastreando a lo largo de estos episodios. Bueno, y Carlos y a nuestra querida audiencia, entonces ahora pues les invitamos a nuestra siguiente sección, que es Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, con esta sección que hemos llamado siempre Voces Ananqué. Bueno, que es una sección en la que generalmente nos gusta traer protagonistas de esos procesos, circunstancias, dinámicas que estamos analizando. Pero hoy, por ser el primer programa de nuestra temporada, pues queremos hacer una presentación sucinta, pues, de esos contenidos. Ya algo veníamos anunciando en nuestro segmento anterior, pero bueno, vamos a ir a detallar un poco más. Entonces, bueno, Carlos, ¿qué nos puedes compartir sobre los temas que vamos a tener este semestre y que directamente tú vas a estar coordinando? Bueno, hoy en esta temporada pues vamos a tener diferentes temas que se articulan a las nuevas formas de narrar. Iniciaremos con la fotografía, su uso social, ¿no? Que yo creo que todos y todas tenemos un acercamiento a lo que implica una fotografía y cómo una fotografía nos transporta a diferentes momentos, ¿no? De la vida familiar, de la vida personal, experiencias, y la idea es problematizar esta fotografía para entender su uso social que muchas veces parte de la denuncia, parte de la articulación a movimientos sociales, de la construcción de experiencias,
los recuerdos se entretejen a partir también de la fotografía, que muchas veces capta un momento de la realidad, congela el tiempo, el espacio, y otros también nos lleva a la construcción y representación de algo que puede ser simbólico, ¿no? Entonces ahí estaremos explorando la fotografía. También hablaremos de las series de televisión, ¿no? En donde también hay muchas narraciones que nos permiten vincular con episodios de la historia, de la vida colectiva y social, ¿no? Pues muchas series, yo lo hablo en términos históricos porque es mi campo, ¿no? Pero por lo menos Spartacus, Shogun, Los Sopranos, o sea, encontramos un sinfín de series que nos acercan a realidades históricas que muchas veces conocemos a partir de las lecturas, pero acá tenemos la posibilidad de llevarlas también a lo visual, ¿no? Cómo se tejen estéticas alrededor de ello, y pues nos permite hacer un contraste de narrativas, ¿no? Narrativa historiográfica, narrativa social, narrativa visual, y pues ahí vamos a ir explorando qué otro tipo de series podemos llegar a indagar, ¿no? Pero ahí me surge entonces también una pregunta, y es en las series, no sé, tipo ciencia ficción, ahí ya esto de las memorias populares y la posibilidad de relación con reflexión histórica, ¿tú crees que estaría exento? Lo pienso, por ejemplo, yo soy gran fanática de Star Wars, y yo creo que ahí hay un montón, que es una serie futurista, ciencia ficción y tal, pero hay un montón de reflexiones que creo están construidas a partir de episodios de la historia. O sea, hay unas representaciones, por ejemplo, del nazismo, de cómo afectaron, ¿cierto? De la idea de los imperios, o sea, es la lucha contra el imperio en Star Wars. Entonces, ¿desaparecería? ¿Crees No, tú? yo creería que le da diría José Leca, un horizonte de posibilidad distinto, tal vez, ¿no? Pero estaba pensando por lo menos en todas estas series como Cyberpunk, que son como series posapocalípticas en cierta medida, o que son, digamos, obedecen como esos futuros, ¿no? Pero que en esos posibles futuros encontramos como que ciertas esencias donde estamos caminando socialmente, o sea, el manejo de las tecnologías, ¿no? Como una IA pues te llega a generar tanta información o puede construir tanto conocimiento que tú dices, en cualquier momento se va a desbordar al punto de decir que va a anular ciertos trabajos, prácticas sociales que hasta ya lo estamos viendo en cierta medida. Entonces, yo creo que ese tipo de series que narran lo ficcional desde la ciencia ficción pueden tener elementos de anclaje a entender la historia, pero también la proyección de lo que como sociedad podremos llegar a estar en función de las mismas realidades en las cuales vivimos. Ok. Y continuando con esto, pues, también tenemos otra forma de expresión, de comunicación popular de barrio, que surge también de movimientos punks, de movimientos culturales, tribus urbanas, entre comillas, como algunos lo llegan a denominar, donde también busca una narrativa subalterna, y es el fanzine, ¿no? El fanzine, que va a ser uno de los protagonistas de nuestro semestre, como decía Carolina, porque lo vamos a empezar a investigar, ¿no? Como esa posibilidad para la construcción de memorias populares, de los movimientos sociales, de expresiones musicales, de las juventudes. Y ahora hablaremos un poco de la historia del fanzine. También hablaremos de una propuesta que tiene la Biblioteca Nacional con la idea de construir un repositorio documental de los fanzines de diferentes contextos y momentos de la historia, donde buscan visibilizar estas formas de narrar, de otras narraciones, de vincular estos actores sociales que muchas veces no están en las fuentes, y que ahí podemos llegar a encontrar otras formas de entender sus esencias, sus devenires históricos y sociales, ¿no? Y también tendremos lo que es la caricatura, que esa ha estado presente a lo largo de la historia, y que muchas veces nos trae lenguajes visuales a partir del humor, de la sátira, y que nos dicen muchas cosas y que a veces omitimos, pero por lo menos Mafalda es un clásico de la caricatura que, digamos, es súper popular y que también nos habla muchísimo sobre las realidades sociales, ¿no? Entonces tendremos a la caricatura también como protagonista, las historias gráficas, que también es otro elemento que ya tiene una implicación más investigativa, pero que busca también otras formas de dar horizontes a la divulgación histórica, ¿no? Es decir, cómo podemos articular el uso de la imagen, el uso de la composición gráfica, del collage, de la fotografía para contar historias que están mediadas también por procesos investigativos. Y en mi caso cerraremos con un episodio dedicado a los videojuegos,
¿no? Que también se han popularizado. Ya tuvimos un programa en donde hablamos de juegos tradicionales y otros juegos más contemporáneos, ¿sí? Donde ya vemos como un abrebocas, y acá vamos a profundizar un poco de esos videojuegos y cómo los podemos pensar como una herramienta para la enseñanza. O sea, cómo de pronto en los videojuegos encontramos elementos inmersos sobre la historia, sobre el devenir social, que muchas veces no se visibilizan. Assassin's Creed, Call of Duty, bueno, muchos, y se han realizado muchas investigaciones alrededor de ello, ¿no? O sea, yo he asesorado a un estudiante que trabajó Age of Empires 2 para enseñar las cruzadas, ¿no? La primera y la segunda cruzada. Ahorita un estudiante que está trabajando con el videojuego de Call of Duty sobre la Segunda Guerra Mundial para enseñar la Segunda Guerra Mundial. Entonces son horizontes de posibilidades que hay que dialogar, ¿no? Para ver sus posibilidades, ¿no? Sí. Y Caro, ¿y tú qué nos vas a presentar esta temporada? Bueno, primero declarándome muy ajena a los videojuegos. No sé si es generacional o de género o qué, pero sí sé por amigos, amigas, por mis sobrinos, que los videojuegos tienen además también como esta cosa de un material gráfico, todas estas intros que hacen, que cuentan historia, que es una cosa impresionante. Entonces yo he visto jugar, no los sé jugar, pero he visto jugar, y es un mundo muy interesante para entrar en dilemas, ¿no? Sí, concreto de la función y de la acción que están desarrollando, pero también de comprensión de la historia. Entonces eso está muy chévere para quienes estamos lejos de ese mundo de los videojuegos de alguna manera. Bueno, en los episodios que voy a tener pues directamente bajo mi coordinación, vamos a estar hablando de una cosa que ya mencionamos, que es el cine, ¿cierto? Cómo parte de esas memorias populares se representan y cómo hay diferentes géneros que nos permiten acercarnos. El cine de ficción, el cine documental, pero también el corto documental. Bueno, ahí vamos a estar trabajando como en diferentes escenarios. Y vamos a tener un capítulo especial también sobre novelas y radionovelas. Hoy yo veo que, por ejemplo, en plataformas de streaming, las novelas se venden como series. O sea, yo conocí Betty la Fea como novela, pero ahora es una serie, sí, la venden como ¿cierto? serie. La venden como serie. Pero sí hay una cosa ahí que tiene que ver con la forma particular en la que estas producciones de varios capítulos se han hecho en América Latina. O sea, eso es un sello, como que la novela de drama que ahora se hace en Turquía y que se hace en Japón, pero el origen de ese tipo de producciones es América Latina. Y Venezuela, Colombia y México son los tres grandes países. Entonces vamos a hablar un poco de ello. El formato. Sí, exacto. Y pues ahí naturalmente Betty la Fea tuvo muchísimo que ver. Entonces vamos a estar hablando un poco de ello. Pero antes de las novelas estuvieron las radionovelas, que fueron muy importantes hasta los años 80, con series muy importantes o seriados como Calimán, La Ley contra el Hampa, bueno, un montón de productos que se hicieron en ese momento y que fueron muy importantes porque Colombia es un país muy radial y en parte también por esa difusión. Y en el mundo de los fanzines, que bueno, para un poco, no sé si para nuestra audiencia aclarar que el fanzine es una especie como de folletín que circula y de bajo presupuesto, que justo por eso está, como decía Carlos, circulando en movimientos sociales, viene de la cultura punk, de los años 80, bueno, hay cosas allí anteriores, o incluso Orlando Falsborda en los años 70 estuvo apoyando la producción de una serie de fanzines de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Bueno, ahí hay un montón de cosas para contar. Y vamos a hacer un programa, en este caso de fanzines, en la Universidad Pedagógica Nacional, que aquí se mueven un montón, ¿sí? Y también pues en la idea de que están construyendo estudiantes un espacio de biblioteca popular y bueno, allí qué colección se encuentra. Entraremos, y esto también de la mano con el CEPAS, del Centro de Educación para la Paz de aquí de la Universidad Pedagógica, en un episodio sobre murales y memoria colectiva. Esta universidad, la sede de la calle 72, tiene una particularidad y es la cantidad de murales que tiene, que claro, porque es una sede pequeña comparada con otras universidades, pero son muy visibles. Y hay un trabajo que se viene haciendo con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para que esto sea cartografiado en términos de la memoria. Entonces vamos a trabajar un episodio sobre ello. También sobre cómic, porque, bueno, allí hay también la posibilidad de historias que se narran y que han utilizado el cómic para poder contar esas memorias populares, el graffiti. Y vamos a cerrar con un episodio sobre los 70 años de la universidad y los 50 años del Departamento de Sociales,
que estamos conmemorando a lo largo de todo este 2025, y también queremos hacer un programa en Ananqué sobre esta memoria también, reivindicando nuestras propias memorias como comunidad educativa. Vale, Caro, muchísimas gracias por presentar esta parrilla. Vamos con Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además encontrarán cada uno de nuestros episodios de los programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha a través de estos micrófonos y desde los diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan el próximo episodio con el que inauguramos esta nueva temporada de Ananqué, donde vamos a estar, como ya lo mencionábamos anteriormente, trabajando alrededor de la fotografía como escenario de narrativa audiovisual y bueno, también para recuperar memorias populares. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.